Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a miércoles 11 de mayo, en esta cuarta semana del tiempo de Pascua. Aleluya, aleluya, Cristo ha resucitado. Recordamos en la liturgia de hoy al beato Seferino Namuncurá, también a los santos Francisco de Jerónimo presbítero y San Mamerto obispo. ¿Qué podemos afirmar sobre todo hoy de San Seferino Namuncurá? Este hombre beato nació en la reducción mapuche de Chimpay, Argentina. Al inicio su padre, el cacique Manuel, lo lleva a Buenos Aires e ingresa en los talleres de la Armada, pero luego estudia como interno del Colegio Salesiano Pío IX. La santidad de Seferino es expresión y fruto de la espiritualidad juvenil salesiana. Alegría, amistad y entrega. Su vida es una invitación a reflexionar no solo como individuos creyentes, sino también como ciudadanos. Hoy pedimos su intercesión. También, hoy nos encontramos sobre todo con el texto bíblico de San Juan, capítulo 12, versículos del 44 al 50. En aquel tiempo exclamó Jesús con fuerte voz: El que cree en mí no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. El que me vea a mí, vea a aquel que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, para que todo el que crea en mí no siga en las tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica, yo no lo voy a condenar, porque no he venido al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene ya quien lo condene. Las palabras que yo he hablado lo condenarán en el último día, porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que mi Padre que me envió me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que hablo, lo digo como el Padre me lo ha dicho. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué podemos afirmar sobre el texto bíblico? Bueno, también recordar que a lo largo de estos días estamos viendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, un texto netamente pascual. Y hoy también nos llama la atención cómo la palabra se propagaba. Nos dice el capítulo 12, versículo 24 de los Hechos de los Apóstoles, por todas las ciudades. Por ejemplo, en Jerusalén estaba Saulo y Bernabé, y también en Antioquía. Y llevaban a Juan Marcos, famoso Juan Marcos, que más adelante escribirá uno de los 4 evangelios. También nos manifiesta cómo habían algunos profetas dentro del pueblo santo de Dios, y también ayunaban y daban culto al Señor. Qué interesante, porque el Espíritu Santo les recuerda a aquellos hombres de la comunidad: resérvenme a Saulo y a Bernabé para la misión que les tengo destinada. Hoy qué importante saber que Dios está con nosotros, que esa misión a la cual todos somos destinados, pues es una misión específica en nuestra propia realidad e historia personal de vida. Y es el Espíritu Santo el que nos impulsa, al igual que a Saulo y Bernabé. Aquellos 2 grandes hombres eran predicadores de la palabra, evangelizadores. Y a nosotros el Señor nos invita desde la misión también a evangelizar. Y a evangelizar nuestro metro cuadrado, a dar testimonio de mi fe, que supone un encuentro vivo y personal con Cristo, y que nos acarrea frutos de amor, frutos de solidaridad, frutos de respeto, frutos de paz, frutos de búsqueda de la verdad, frutos de auténtica felicidad y un sentido totalmente apegado a la libertad cristiana desde Dios, frutos del perdón, perdonar al prójimo. Y por eso hoy le pedimos al Señor que, al igual que a Pablo y a Bernabé, nos enseñe a dar muchos frutos como aquellos hombres lo hicieron. Pero no podemos dar frutos si no nos hemos encontrado con Dios.
¿Cuántas personas quieren cambiar su vida? ¿Cuántas personas quieren, pues muchas veces ser reconocidos en esta vida? ¿O quieren fructificar? Y no se dan cuenta que nuestros frutos no tendrán sentido si no estamos con Dios, si no se los ofrecemos a Dios. De lo contrario, nos convertiremos en puros voluntarios sociales y no en cristianos comprometidos con la fe, con la verdad y con la caridad. Y hoy le pedimos al Señor que nos ayude verdaderamente a dar frutos, que el Espíritu Santo renueve nuestras vidas y que demos frutos en abundancia desde las obras de misericordia. Hoy también, como bien hemos escuchado en el texto del Evangelio de hoy, capítulo 12, según San Juan, Jesús dice: el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. El que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Creerle a Él y verlo a Él. Creer en mí, dice Jesús. ¿Qué significa? Depositar mi confianza plena en que todo me va a salir bien. Pues nos puede suceder como aquellos apóstoles que llevaban al maestro en la barca. Se quedó dormido, empezó un gran viento, las olas daban contra el barco y la tormenta se dejó venir. Y aquellos hombres tuvieron miedo y angustia y despertaron al maestro. No recordaban que allí iba Jesús, que allí con ellos estaba el autor de la vida, que allí estaba aquel que era el pastor supremo del rebaño, el que todo lo podía, el que había creado el mundo y la naturaleza. ¿Por qué temer si Jesús está allí? Por eso creer significa confiar en Dios y confiarnos netamente a Él, de tal manera que en mis momentos difíciles y de tormenta el Señor estará conmigo, sin duda alguna. El que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. ¿Qué significa ver a Jesús? ¿En dónde miro a Jesús? Nos preguntamos, ¿quién es Jesús? ¿Quién es para mí? ¿En dónde veo claramente a mi Señor? Hay personas que quisieran que se les apareciera Jesús en persona para darles instrucciones, para que les muestre el camino, para que sepan qué decisión tomar en vida, en fin. Y no nos damos cuenta que también podemos ver a Jesús. El que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. ¿Y cómo vemos a Jesús? ¿En dónde lo vemos? Vemos a Jesús con los ojos de la fe. Vemos a Jesús en la Eucaristía. Vemos a Jesús en la confesión. Vemos a Jesús en el sacerdote, cuando celebra los sacramentos in persona Christi Capitis, en la persona de Cristo cabeza. El sacerdote es Cristo mismo. Vemos a Jesús también en el enfermo, en el necesitado. Vemos a Jesús en la oración, sí, en la iglesia entera. Vemos a Jesús en los momentos más difíciles de nuestra vida. Jesús siempre es fiel. Jesús todo el tiempo nos cuidará. Jesús le dará a nuestras almas el descanso que necesitan. Hoy también dice Jesús: yo he venido al mundo como luz, para que todo el que crea no siga en la tiniebla. ¿Y qué es la luz? Es la manera de sanarnos de la oscuridad, de limpiarnos. Es la forma que tenemos de dejarnos iluminar. Muchas personas, cuando no quieren ser reconocidas, viajan de incógnitas, viajan en la oscuridad. No les gusta que les dé la luz, les molesta. Hoy es importante dejarnos reconocer por Jesús y presentarle una luz tenue o oscura al mal, para que se vaya, para que lo ignoremos, para que no nos vea. El que me rechaza a mí y no acepta mis palabras, tiene ya quien lo condene, dice hoy Jesús. Sí, lo condenará su Padre Dios. Bueno, hoy estamos aquí pidiéndole al Señor que nos ayude a ofrecerle todo cuanto somos, ofrecerle nuestras súplicas, nuestras intenciones, nuestra acción de gracias. Hoy también Jesús nos dice que Él no nos va a condenar, sino aquel que ha venido al mundo para condenar al mundo, sino aquel que nos va a salvar. Es decir, Jesús no nos condena, no nos reprocha, no nos señala, sino más bien nos tolera.
nos tiene paciencia. Ojalá que así fuéramos como padres y madres todos los días con nuestros hijos, que así fuéramos con aquel que tiene una deuda conmigo, que así fuéramos de pacientes y tranquilos con aquellos que muchas veces no son como yo. Bueno, hoy Jesús nos invita precisamente a eso. Sí, el que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo condene. Hoy Jesús, pidámosle a Él. Hoy Jesús, te quiero pedir que me ayudes a no juzgar y no ser juzgado, a no condenar y no ser condenado. El Papa Francisco también nos ilumina en este día. Este pasaje del Evangelio de Juan nos muestra la intimidad que hay entre Jesús y el Padre. Jesús hacía lo que el Padre le decía. Él se presenta como luz. La misión de Jesús es iluminar. Y esta será la continua lucha de Jesús. Iluminar, llevar la luz, hacer ver la libertad, hacer ver la verdad. Muestra el camino por el que ir con la luz de Jesús. El Señor nos salva de nuestras tinieblas interiores, de las tinieblas de la vida cotidiana, de la vida social, de la vida política, de la vida nacional, internacional. Hay muchas tinieblas interiores y el Señor nos salva, pero no pide que le veamos primero, sino tener el valor de ver nuestras súplicas e intenciones antes, ¿sí? Que la luz del Señor y entre nosotros nos pueda salvar. Pidámosle esto a Jesús, sobre todo en este tiempo de Pascua, en esta reflexión del Papa Francisco. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Aleluya. Comparte este audio y hasta mañana.